Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de Cuando el río suena, una iniciativa realizada por el Instituto de Ciencias y Humanidades Alberto Neumann. En este capítulo de este día martes nos encontramos con Manuel Riesco, economista, vicepresidente del Centro de Estudios Nacionales de Desarrollo Alternativo, Senda. Don Manuel, ¿cómo está? Gusto saludarlo a la distancia, le mandamos un abrazo. Yo estoy aquí en Valparaíso, les mando un abrazo en representación de nuestros compañeros y compañeras del Instituto de Ciencias Humanidades Alberto Neumann. Y bienvenido a nuestro programa. En nombre personal y también de un instituto hermano de ustedes, que es la Fundación Senda, Centro de Estudios Nacionales de Desarrollo Alternativo, también de nuestro director, que sabe de esta entrevista y está muy contento, Hugo Facio. Les mando muchos saludos, les agradezco por esta invitación y una grata nueva ocasión de poder conversar con ustedes. Bien, entremos directo a lo que queremos conversar hoy día con usted. Estamos en una crisis sanitaria, la pandemia del COVID-19, y desde el punto de vista, se ha planteado esta idea de la salud versus el tema económico. Ha sido como, y eso también se ha demostrado a nivel internacional, la crisis que tiene hoy día Estados Unidos, y algunos han planteado también el fin del neoliberalismo. Atilio Borón lo ha dicho, que se terminó la hegemonía neoliberal, por ejemplo. ¿Cuál es el escenario y cómo lo mira usted también desde el lugar de la economía, pero también esta gran diferencia que pueden hacer distintos gobernantes en el mundo, tomando en cuenta que la salud debería ser un elemento prioritario antes de la crisis económica que sabemos que va a existir, no solamente en Chile, sino que a nivel planetario? Yo tengo la impresión de que mejor en nuestro país, quien más rápido en nuestro país ha captado el significado de la pandemia y su relación con la actividad social y política es la presidenta del Colegio Médico de Chile, Isquia Siches. Ella es una persona muy crítica del sistema imperante, es una persona, la lista que ella encabezó para ganar el colegio médico es muy, muy crítica respecto de toda la privatización de la salud, de las políticas neoliberales que se han implementado, es una persona muy crítica del actual gobierno también. Y estábamos en el medio de una desplegada revolución. Yo se los digo, como veterano, esta es la tercera que me ha tocado vivir. Revolución con todas sus letras. Es decir, una irrupción masiva y que va a ser muy prolongada, como las dos anteriores, del pueblo en la actividad política. Estábamos en el medio de eso, con el plebiscito para la nueva constitución a portas. Ahora, ella fue la primera que inmediatamente captó el hecho de que la pandemia pasaba a primer lugar y, como tú decías, ordenaba todo el resto de las actividades y había que centrarse en la lucha contra la pandemia. Y ella fue a hablar con el gobierno. Y ella le ha planteado con una firmeza extraordinaria, ha forzado al gobierno que le incorpore en una mesa social que de alguna manera influye en positivamente en la forma trastabillante, contradictoria, cegada por los intereses económicos en que el gobierno ha enfrentado a esta pandemia. Sin embargo, ella, cuidando un lenguaje, cuidando una forma de relacionarse con el gobierno, ha en la práctica asumido el liderazgo de la lucha contra la pandemia, para imponer los criterios técnicos, que obviamente lo ha dicho ella. O sea, si el mundo entero, por decirlo de alguna forma, hace una cuarentena de 15 días, en 15 días se pueden identificar a todas las personas contagiadas y con los elementos técnicos adecuados se pueden aislar a esas personas y frenar la pandemia.
que es lo que han logrado hacer algunos países como aquel donde la pandemia empezó, que es China. Entonces, es posible enfrentarla y derrotarla, pero eso es lo que hay que hacer. Sin embargo, los intereses económicos en todas partes y los sectores más ultra individualistas, reaccionarios de las sociedades, han, digamos, impuesto una actitud vacilante de muchos de los principales gobiernos. Entonces, pero la forma en que ella lo enfrentó, a mi juicio, es muy correcta. Ahora, la otra actitud que yo quiero destacar referente a lo mismo, a la misma pregunta que ustedes hacen, es la actitud que han tenido los jóvenes que, por decirlo así, ellos mismos se han autodenominado la primera línea. Ellos los he visto en videos en el metro, sanitizando el metro, explicándole a la gente cómo tiene que protegerse contra la pandemia, sanitizando calles, en fin. O sea, en otras palabras, con gran agilidad, ellos entendieron que esta pandemia la vamos a enfrentar todos juntos, pero el movimiento popular que estaba canalizado a resolver la crisis política que se arrastra en nuestro país por mucho tiempo, y la crisis social y económica en el sentido más profundo, de desigualdad, en fin, de abuso, estaba enfocado en eso el movimiento popular. Bueno, precisamente lo que están diciendo Isquia Siches y también estos jóvenes de primera línea, es que hay que dar el giro y todo eso en esta coyuntura movilizarlo para enfrentar la pandemia. Eso es lo fundamental. Y así se gana la conducción del pueblo, que posteriormente tendrá que resolver la crisis, enfrentar la crisis económica y la crisis política. Y todas estas cosas se resuelven en realidad juntas. Pero el hecho de entender que hay que poner en primer lugar la protección de la vida, el realmente aislar y condenar socialmente y ojalá legalmente las actitudes de quienes pretenden dilatar la lucha contra la pandemia por intereses mezquinos. Y mire, la humanidad está en guerra con el coronavirus. Y en guerra, quien colabora con el enemigo es sancionado duramente. Y las personas que hacen eso, en realidad deben ser sancionadas duramente, socialmente y ojalá legalmente. Porque no se puede permitir que alguien, por las políticas que tiene, digamos, extienda esto, ayude al virus, por decirlo de alguna forma. Entonces, me parece una muy buena pregunta para empezar esta conversación. Quería preguntarle porque esta crisis ha puesto en tela de juicio de manera más profunda el sistema neoliberal. Precisamente porque al parecer son la clase media o los pobres en este país los que están pagando los costos de esta crisis. ¿Cuál es la opinión que tiene? Precisamente vuelvo a esta idea de Atilio Borón que señala que hay una crisis tan grande que debería terminarse alguna vez por todas el sistema neoliberal. Nosotros venimos de una revolución importante a partir del 18 de octubre, donde se puso en tela de juicio el sistema. ¿Hay una profundización de esa crisis a partir de esta crisis, según su punto de vista? Yo creo que lo que dice Atilio Borón es, fíjese que cuando nos visitó Eric Hobsbawm el año 98, 1998, esta crisis económica en realidad se desató como crisis secular, como se llaman las crisis largas del capitalismo, el 2000. Y el 98 recién había dado sus primeras señas con la llamada crisis asiática. Y en ese momento nos visitó Eric Hobsbawm y en una predicción extraordinaria dijo la misma frase que Borón la escuchó también. El capitalismo sobrevivirá a esta crisis como ha sobrevivido otras, pero la locura neoliberal no. Y eso es lo que ha venido pasando precisamente desde ese momento. Porque la pérdida de hegemonía del pensamiento llamado único, del pensamiento del consenso de Washington, del pensamiento de la era de Thatcher, de Reagan, de Pinochet, de los Chicago Boys, en realidad ha venido perdiendo hegemonía muy aceleradamente a lo largo de esta crisis secular que empezó en realidad en el 98.
Entonces, yo concuerdo plenamente con lo que dice mi amigo Atilio y creo que efectivamente de esto el mundo va a salir sin duda, pero el neoliberalismo no. Esto ya pasó en los años 30 y es la frase famosa de Keynes al iniciar su libro más importante, en que dice que este pensamiento, que en ese tiempo se llamaba el liberalismo clásico, lo llamaban ellos, digamos, que es el pensamiento este extremadamente unilateral, que no toma en cuenta debidamente, por ejemplo, el papel del Estado en la construcción de las modernas economías, de los modernos mercados, que lo han creado siempre, los Estados han creado los modernos mercados, las modernas economías, etcétera, y a las modernas clases sociales también del capitalismo las han creado los Estados. Ahora, estas teorías extremas neoliberales, que se llaman, como se llaman hoy día, eh, son unilaterales y que son muy dañinas, como decía Keynes. Y efectivamente, en ese momento pasaron todas estas, quienes sostenían estas ideas, realmente quedaron aislados totalmente durante 50 años. Y después fueron revividos por la época de Reagan, Thatcher, etc. Porque detrás de ellos están los intereses financieros y los intereses de los rentistas, para los cuales, por ejemplo, el Estado es una traba y ellos quisieran que no hubiera fronteras, por ejemplo. No para los industriales, que son una cosa distinta, que sí necesitan la frontera para poder desarrollar la producción de valor agregado al interior de los países, por ejemplo. Pero bueno, el auge del sector financiero, del capital financiero y de los rentistas en los últimos 30, 40 años, es lo que ha estado detrás de esta ola neoliberal. Pero eso empezó a caer muy fuertemente en su hegemonía desde el 98 para acá, con el desarrollo de toda esta crisis secular, que en algún momento, en esta conversación o en otra más adelante, me gustaría a mí en sendas un seguimiento muy estrecho de todo esto, y de hecho diario. Vamos siguiendo el curso de los distintos mercados, cómo se relacionan unos con otros. Hemos descubierto cosas muy, muy interesantes, como por ejemplo el hecho de que las economías desarrolladas y las emergentes se mueven en digamos, sincrónicamente, oscilan sincrónicamente, pero con amplitudes distintas y por lo tanto en el ciclo secular oscilan al revés. Es una cosa que ha quedado claro en esta crisis y que eso es lo que determina el superciclo del precio del cobre, por ejemplo, que es lo que determina los problemas económicos que tiene la economía hoy día. En fin, son cosas muy interesantes que nos afectan a todos, que el pueblo tiene que conocer, porque la crisis económica la va a tener que resolver el pueblo, igual que la crisis política. Y van a tener que ser los partidos y fuerzas democráticas y progresistas las que encabecen eso, y por lo tanto tenemos que estudiar estos fenómenos y conocerlos a fondo. Llevándolo al tema como concreto, porque el impacto de la crisis, de esta crisis de la pandemia, pero además también colocándola en el contexto de la revolución inicial el 18 de octubre, que puso en tela de juicio también el tema de los ahorros, de las pensiones, y de hecho una de las demandas era no más AFP. Precisamente hoy día hay una grave crisis también frente a las pensiones de cada uno de los trabajadores chilenos. Estábamos anterior a esta pandemia en un estado de la reforma de las pensiones, con el sistema donde se iban a descontar, entiendo que alrededor de 50.000 pesos más, eso era como lo que se estaba discutiendo en el Congreso, un recorte. Entonces quería preguntarle cómo esta crisis hoy día afecta directamente o sigue afectando directamente a los trabajadores a través del sistema de cotizaciones, digamos así. Porque los números son claros. La Asociación de AFP ha señalado que, si bien es cierto, han habido disminuciones en los fondos de cada uno de los trabajadores, esto es algo que se va a repuntar en algún minuto. Sin embargo, uno, haciendo un ejercicio simple, viendo todos los días cómo se han perdido millonarios en recursos, que son nuestros propios recursos como trabajadores. ¿Cómo afecta de manera más profunda esta crisis precisamente a este sistema de AFP, en este caso, el sistema de pensiones en Chile? ¿Y cuáles podrían ser las soluciones a largo plazo?
Mire, el movimiento No Más AFP ha presentado la semana pasada una carta a los parlamentarios, la mandó al presidente del Senado y el presidente, no, y a parlamentarios. En ese momento el presidente de la Cámara no había cambiado todavía en esta última voltereta que ocurrió ahí, eh, y en la cual le piden tres cosas. La primera de ellas es que se autorice en Chile, al igual que en Perú, el que los trabajadores ocupen parte de sus fondos de pensiones para, de su ahorro para hacer frente a la crisis. En segundo lugar, y esto es muy significativo, les ha pedido al Parlamento, a la Cámara de Diputados y al Senado que deroguen el decreto 3500 que creó las AFP y que nombren rápidamente una comisión para que, digamos, reconstruya o proponga una ley para reconstruir el sistema de seguro social, que básicamente es usar las cotizaciones para pagar pensión. Ahora, eh, eso es una medida radical. Ellos han dicho que entienden perfectamente que el Parlamento no tiene atribuciones para tomar una medida de esta naturaleza si el gobierno no la propone, pero sin embargo también le han pedido que lo hagan, porque es una manera de darle una señal contundente al país y al pueblo y al gobierno de que hay una mayoría en el Parlamento que está por terminar con el ahorro forzoso, por el sistema de ahorro forzoso y de restablecer un sistema de seguridad, de seguro social. Ahora, es muy interesante que ellos hacen notar en su carta que en el Parlamento la oposición tiene los votos suficientes, si votara toda la oposición en esa dirección, tiene los votos suficientes para derogar el decreto 3500, que requiere un quórum calificado. Sin embargo, tanto en la Cámara como en el Senado, los partidos opositores tienen los votos suficientes para derogarlo. Entonces es una medida muy radical, muy fuerte y muy clara. Entonces yo creo que el movimiento popular debería, digamos, seguir ambas cosas. Y en tercer lugar, el movimiento No Más AFP, que ha tenido la gentileza a la vez de comunicarnos esta medida y decirnos que se inspiró en una propuesta que había hecho Senda al respecto, exige que las cotizaciones durante el tiempo de la crisis se suspenda el ahorro forzoso. En otras palabras, las cotizaciones se siguen cobrando, porque lo contrario es bajarle los costos a los capitalistas, es bajar los sueldos en la práctica. Entonces, que se sigan pagando, pero que la recaudación, en lugar de ir a las AFP para que las pierdan en los mercados financieros, que esto pase a el Tesoro Público y que se use allí para políticas sociales, principalmente mejorar las pensiones ahora. Ahora, esos tres planteamientos de No Más AFP, a mi juicio, es un programa para actuar, para que el Movimiento Popular empuje en este momento respecto de este tema. Y eso, por cierto, exige dejar de lado completamente el atentado contra los trabajadores, que era el proyecto que había presentado el gobierno y que en realidad lo había realizado, y esto hay que decirlo con todas sus letras, en complicidad con quienes dirigieron el Ministerio de Hacienda en el gobierno pasado. Porque el proyecto es básicamente el mismo proyecto que tenía el gobierno pasado, que consistía en subir las cotizaciones para usar un pedacito transitoriamente de ese brutal aumento de impuestos a los trabajadores que proponía el gobierno pasado y que proponía este gobierno, y que los mismos opositores le pidieron al gobierno que aumentara más todavía el impuesto a los trabajadores, diciendo que no importaba porque lo iban a pagar los empresarios, cuando por otro lado ellos mismos iban y en las reuniones de empresarios, los mismos economistas que estaban proponiendo esto, le decían, pero si esto no importa porque se recupera en futuros reajustes, lo van a pagar los trabajadores. Entonces, en definitiva, eso y todo el aumento de cotizaciones, lo reconocieron ellos, lo reconoció el ex ministro de Hacienda.
era entero para ahorro, entero para ahorro. Y usaban un pedacito, un 1% de 5 puntos, usaban uno para mejorar transitoriamente pensiones, pero resulta que destinaban 2 más ¿para qué? Para financiar en el futuro lo que costaba este punto, o sea, para devolverle la plata al ahorro. En otras palabras, esos 3 puntos y en definitiva ahorro, así lo reconoció explícitamente el ministro, ex ministro. Y los otros 2 puntos para aumentar el ahorro individual. Entonces, los 5 puntos llevan a ahorro. Y el ahorro forzoso es el problema. Porque el ahorro forzoso es un abuso. Porque el ahorro forzoso, el resultado que tiene, es crear un fondo gigantesco. Fondo de pensiones chilenos ya acumula 20 años de cotizaciones, 20 años de cotizaciones, lo que es absurdo. ¿Y para qué? Supuestamente para ahorrarle gastos al fisco en 30 años más. Y sin embargo, para hacer ese ahorro, hoy día el fisco le está entregando a los banqueros cotizaciones que representan 1/5 del presupuesto nacional. ¿Y qué es un impuesto? Es un impuesto que en lugar de usarlo para lo que está diseñado, que es para exigirle a cada trabajador activo que aporte lo mismo para mantener a su padre y a su abuela, para pagarle una pensión digna a su padre y a su abuela, y es suficiente con lo que están cobrando hoy día para hacer eso, más que suficiente, permite duplicar las pensiones de hoy, lo que se le está descontando a los trabajadores. Sin embargo, ellos se apropian de ese dinero a perpetuidad en la práctica, lo lanzan el grueso de él a este fondo que crece y crece y crece, y quien disfruta de eso, disfrutan los empresarios como que chapotean en esa montaña de dinero, ¿no es cierto?, para financiar sus negocios y sus negociados. Entonces, en la práctica, el hecho de terminar con el ahorro forzoso y lo que propone el sistema, el movimiento No Más AFP en este momento, es el camino para, digamos, resolver este abuso que se ha venido extendiendo durante mucho tiempo y desde luego sacar de en medio ese proyecto que era un atentado a los trabajadores. De manera, igual se ve como una cierta complicidad nuevamente entre el propio gobierno de turno con los dueños de estas cotizaciones, digamos así. Está reducida en muy pocas manos económicas. Entiendo que son 6 grandes consorcios los que administran nuestras cotizaciones, nuestros recursos. ¿Cómo se quiebra eso cuando la mayoría de estos grandes empresarios precisamente son o fueron compañeros de curso del presidente actual, o están en la misma línea de entrar con nuestros recursos en los mercados especulativos? Han formado sus riquezas desde el mismo corazón, desde el mismo espíritu del sistema. Entonces, ¿cómo se quiebra esto en una contraposición cuando hoy día la propia asociación de AFP señala que llama a la tranquilidad, que los fondos están resguardados, que hay una crisis hoy día, pero esto se va a resolver con el tiempo? ¿Cómo se rompe ese discurso de normalidad, digámoslo así, que trata de impulsar tanto la asociación de AFP, pero también el propio gobierno de turno, porque el propio gobierno de turno no ha generado ninguna posición a poder terminar definitivamente con el actual sistema de ahorro de los trabajadores en Chile? Mire, con toda franqueza, el ahorro forzoso es un muerto caminando en el mundo desde la crisis del 2008. ¿Por qué destruyó esa crisis? La utopía de que el dinero hace dinero por sí solo. Porque la gran promesa, ¿no es cierto?, de estos sistemas de ahorro forzoso es de que los mercados financieros eran capaces de crecer más rápido que el Producto Interno Bruto, que a su vez crece al ritmo de los trabajadores ocupados y de los salarios. Entonces, esa promesa que parecía tener visos de realidad en los excesos financieros de los años 90 y los años 2000, al principio de la primera parte de los 2000, se vino al suelo con la crisis del 2008. Y todos se acordaron de que el capitalismo, digamos, es un sistema que se basa en el valor agregado por los trabajadores en la producción de
bienes y servicios que se venden en el mercado. Y la masa de ese valor agregado la mide el Producto Interno Bruto. Y eso es todo el valor que hay. Y nada puede crecer en el largo plazo más rápido que lo que crece el Producto Interno Bruto, que a su vez crece al ritmo de la base de los sistemas de seguro social, que es el número de trabajadores ocupados. Entonces, en definitiva, esa promesa utópica de los financistas es la que se vino abajo con esa crisis. Y piensa usted que en Europa, todos los países que habían implementado versiones de ahorro forzoso con cotizaciones previsionales, siguiendo el ejemplo chileno, durante los años 90, todos los suspendieron después de la crisis del 2008 o los acabaron definitivamente. Y son economías mucho más grandes que la chilena, como la economía polaca, por ejemplo, que es el doble de la chilena, o por lo menos, y la economía húngara, que debe tener proporciones poco menores que la chilena, pero es una economía poderosa, la economía de Rusia, que es mucho más grande que la chilena, la economía de Rumania, de Bulgaria y de otros países que habían adoptado versiones parciales de este ahorro forzoso. Todos lo terminaron. Algunos lo suspendieron, pero llevan ya 5 o 6 años de suspensión, o sea, más, 10 años de suspensión. Desde la crisis lo suspendieron. Porque es una irracionalidad. Si piensa usted lo que significa en Chile significa que el Estado, que debe gastar 1/5 de su presupuesto para pagar 3/4 partes de las pensiones que se pagan en Chile, las AFP aportan apenas 1/4 parte, bueno, resulta que tiene que endeudarse. Y mientras tanto, está ahorrando en estos mercados financieros que hoy día, digamos, están desfondados, una cotización que son 10.000 millones de dólares por año. 10.000 millones de dólares por año. Esas son las cotizaciones que se les descuentan a los trabajadores. Y eso, en lugar de usarlo para pagar buenas pensiones a los viejos, se le pasa a los banqueros. ¿Para qué? Para que la pierdan en el mercado financiero. En esta vuelta, desde el 18 de octubre, han perdido 50.000 millones de dólares. El fondo de pensiones ha perdido 50.000 millones de dólares. Son 5 años de cotizaciones. Y mientras tanto, ayer se cumplía la fecha para para pagar las cotizaciones del mes de marzo. Y esos son, digamos, las cotizaciones mensuales son, digamos, 900 millones de dólares. O sea, les regalamos 900 millones de dólares ahora en los 15 días de marzo, en los primeros 13 días de marzo, para que lo pierdan en los mercados financieros al día siguiente. En realidad, como usted dice, no es para que lo pierdan, se lo echan al bolsillo. A la larga, el grueso, 4 compañeros de curso del presidente de la República, como usted lo ha dicho. ¿Y a través de qué mecanismo? Lo podemos ver después, pero es básicamente a través de las rentas vitalicias. Es el gran mecanismo por el cual sacan las cotizaciones, se propende la mitad de las cotizaciones las compañías de seguro. Y entre las compañías de seguro, estas 4 son las que se llevan el grueso, la parte del león. Entonces, acabar con eso es una cosa hoy día que la entiende cualquiera. De paso, los gobiernos de esos países europeos que terminaron con el ahorro forzoso en Europa, ninguno de ellos era un gobierno de izquierda, ninguno. Había gobiernos nacionalistas como el de Rusia, gobiernos de derecha como el de Polonia y gobiernos de ultraderecha como el de Hungría. Y sin embargo tomaron las medidas. Y tomaron las medidas porque, imagínese usted qué lógica tiene endeudarse para ahorrar. Ninguna. Y más encima, endeudarse para ahorrar en mercados que al día siguiente van a perder todo lo que ahorró. ¿Tiene alguna lógica? Ninguna. Siempre ha sido irracional. Ahora es una insensatez criminal. Entonces, por eso hay que suspender de inmediato el ahorro forzoso. Conversamos con Manuel Riesco, economista, sobre la situación hoy día, esta crisis que tenemos a partir de la pandemia, pero además nos vamos un poco un recorrido más atrás desde el movimiento del 18 de octubre, cómo empezó a tambalear también y empezó a ser con mayor fuerza agua el sistema neoliberal en Chile. Y cómo esto ha afectado también, afecta directamente a los trabajadores, creo que son 11 millones de personas que cotizan en Chile,
hoy día y cómo esto hoy día está afectando directamente. Ustedes han hecho estudios con números concretos, con cifras, con datos, que demuestran lo que se ha perdido durante esta semana, porque como usted bien lo señala, hemos perdido los trabajadores, no han perdido los dueños los grandes consorcios que están detrás de las cotizaciones previsionales de cada uno de los trabajadores chilenos. ¿Podríamos llevar a esto a cifras, a números, a datos para saber cómo ha afectado esto en los bolsillos o en nuestras futuras pensiones, digamos así? Porque usted hablaba de 5 años más o menos, lo que usted señalaba. Entonces, ¿cómo se materializa esta pérdida, obviamente, a partir de esta crisis que se ha ocupado como excusa para que los mercados disminuyan, obviamente, la rentabilidad de nuestras propias cotizaciones? Mire, Senda revisa todos los meses los registros previsionales de 14 millones de personas que viven y trabajan o están jubiladas en Chile, que son los afiliados a los sistemas de pensiones del país. 14 millones de personas. Son fichas individuales en que cada persona está registrada con RUT, nombre y apellido. Se sabe en esas fichas la edad, bueno, digamos, la ficha tiene el nombre, tiene el RUT, etc. Pero se sabe también quién trabajó, quién no trabajó, quién está jubilado, quién está activo, quién es hombre, quién es mujer, qué edad tiene, en qué región vive, etc. Es un censo virtual de toda la población mayor de 16 años del país. Y se hace todos los meses. Y las cifras se publican, son públicas. Y Senda lo que hace es toma esas cifras y en base a ellas construye su conjunto de indicadores, que es un informe que se llama I+6 Senda, y hace el análisis que usted pide. Yo me gustaría en alguna ocasión, en otra conversación, que lo dedicáramos especialmente a eso. De hecho, se actualizan estas cifras a mediados de mes. Usualmente la actualiza la superintendencia el día 2. Son magníficas estadísticas. Y, sin embargo, el mes pasado y en razón de la pandemia, se han atrasado un poco en la publicación, pero dentro de la próxima semana o la siguiente se van a publicar las cifras y nosotros vamos a actualizar al mes de febrero las cifras, porque ya tenemos las cotizaciones de enero, pero vamos a ver qué pasó con las de febrero. Ahora, hasta enero, por ejemplo, el empleo no había sido afectado significativamente, porque las cotizaciones de enero miden el empleo de diciembre del mes anterior, ¿cierto? Entonces la de febrero mide el de enero. Va a ser muy interesante ver cómo se afectó el empleo en enero, que ya estábamos en plena pandemia y en plena crisis social, ya estábamos en diciembre. Bueno, pero de todas maneras, a partir de esas cifras, es que se sabe realmente cuál es la clase trabajadora real y concreta del país. Porque, por ejemplo, una cosa muy interesante, de esos 14 millones de personas, hay 3 millones que están jubiladas, más o menos la mitad en el sistema público y la otra mitad en el sistema de AFP, 1,5 millones y 1,5 millones. Ahora, y el resto son 11 millones de chilenas y chilenos en edad activa. Pero fíjese usted que 2/3 no han cumplido 46 años. Y la mitad, un poquito menos de la mitad, no ha cumplido 36 años. Y esa es la fuerza de trabajo real y concreta, esos 11 millones. Y esos 11 millones entran y salen todos los meses constantemente. Rotan. Los 11 millones rotan por 6 millones de empleos asalariados, donde producen toda la riqueza o la mayor parte de la riqueza del país. Ahora, esos 11 millones de personas sabemos que rotan porque todos tienen cotizaciones como asalariados en el curso de los últimos 3 años, 5 años, hombres y mujeres. Entonces, al decir todo, es casi todo. Entonces, eso es la fuerza de trabajo real y concreta. Y a ellos se les descuentan todos los meses
cada vez que tienen un empleo asalariado, se les descuenta el 13% de sus salarios, que es lo que hoy día se llevan, digamos, las AFP para despilfarrarlo en los mercados financieros. Entonces, esa realidad que el Centro estudia realmente es muy interesante y para nosotros sería muy grato también en algún momento, digamos, dedicar una conversación, una clase, lo que ustedes quieran, precisamente a ver esto y a mostrar las cifras, pero las pueden encontrar en general en el sitio de Senda, están publicadas. Ahora, ahí se ve, por ejemplo, las cifras de las pérdidas. Las pérdidas del fondo de pensiones desde el 18 de octubre hasta ahora, medida en pesos, es alrededor al día de hoy, nosotros actualizamos las cifras todos los días, están actualizadas, las actualizan en la noche y en la mañana aparecen actualizadas. Entonces, hasta el día de ayer, digámoslo así, había perdido el 8% el fondo de pensión, aproximadamente, medido en pesos. Pero ¿sabe cuánto ha perdido? Medido en dólares, 22%. Y hasta la semana pasada era 25%. Y va a seguir cayendo esto porque esta es una crisis que se va a profundizar más que arreglarse. Ahora, bueno, ¿y qué significa eso? Significa 50.000 millones de dólares perdidos en pocos meses, en 6 meses. Y 50.000 millones de dólares son 5 años completos de cotizaciones. 50.000 millones de dólares es mucho más de todos los planes, es 5 veces el plan de reactivación completo que ha propuesto el gobierno, por ejemplo. O sea, es una cifra inmensa. Y eso significa que a todos los trabajadores les ha bajado su pensión automáticamente en una quinta parte, una cuarta parte, dependiendo si tomamos lo que pasaba la semana pasada o esta semana. Entonces es una situación muy, muy complicada. Y por lo tanto hay que tomar medidas. Y la primera medida es no seguir ahorrando plata en esta cosa que es un despilfarro. Y hacerle caso a lo que dice no más AFP y que el Parlamento también se haga responsable y tome las medidas que puede tomar. Para irnos un poco cerrando esta conversación, vamos a asumir esta propuesta que nos hace Manuel Riesco de poder hacer este análisis de mayor profundidad sobre el tema del fondo de pensiones, pero me gustaría preguntarle porque dentro de esto, de esta crisis, uno empieza a notar con mayor fuerza la desigualdad en Chile. Estos hospitales de primera, segunda categoría, a propósito también de el sistema de salud, el sistema sanitario que tienen las Fuerzas Armadas. Y precisamente quería preguntarle por eso, porque hoy día hay una desigualdad también en el tema de las pensiones. Todavía no se ha podido entrar a debilitar el sistema de pensiones de las Fuerzas Armadas, que es completamente distinto a los millones de trabajadores, como usted lo señalaba. Es un elemento importante que uno no puede obviar a partir de lo que estamos viviendo hoy día con esta pandemia, donde encontramos ciudadanos de primera y segunda categoría. Entonces, a propósito de demandas ciudadanas que dicen que se abran los hospitales de los marinos, los hospitales del ejército, porque tienen mejores condiciones sanitarias, etcétera. ¿Cuál es la opinión que tiene usted sobre eso, pero ligado a este sistema de pensiones distinto que tienen hoy día las Fuerzas Armadas? Bueno, de ninguna manera propondría yo que a los militares se los pase a las AFP, porque sería extender a todo el país un abuso que hoy día al menos los militares no tienen. Entonces, porque también se le estaría exigiendo a todos los militares activos que en lugar de que se les descuente por planilla, ¿no es cierto?, lo necesario para mantener a los militares retirados, o aparte de ellos, porque hay un subsidio muy fuerte del gobierno, esto se le preste en vez a los banqueros. Entonces, ¿en qué estamos? Si la plata que se le descuenta a los activos, también a los militares activos, es para mantener a los pasivos, también a los militares pasivos, dignamente. Ahora, las cifras, hay gente que abusa en el sistema de las Fuerzas Armadas, pero son abusos, y son abusos ilegales, porque como el que se descubrió con una persona que trabajaba en gendarmería, se acuerda que era hermana de un ministro del Trabajo de los gobiernos anteriores. Hay generales
que tienen 2 y 3 pensiones, etcétera. Hay personas que están presas y que tienen pensiones que no deberían. Hay abusos. Pero la norma legal, si se cumpliera la norma legal, en realidad es el sistema de las Fuerzas Armadas no, digamos, por ejemplo, ¿cuál es la jubilación de un general que se retira? Se la dan desde ser muy joven, porque puede jubilar como a los 50 años o antes, pero el monto es del orden de 2 millones y tanto, que guarda una proporción con lo que él gana en servicio activo, que es, digamos, es más bien alta, generosa, pero adecuada. Por ejemplo, un juez hoy día se jubila con una jubilación AFP de 700.000 pesos y gana 7 millones de pesos o 6 millones de pesos. Entonces, él no tiene pensión. Y hay que subirle la pensión, obviamente, a los jueces, hay que dar una pensión adecuada, que probablemente va a ser del monto de lo que gana un general, porque un servidor público, en este caso del Poder Judicial, ¿no es cierto? Es un general del Poder Judicial, y un general de las Fuerzas Armadas más o menos tiene que ganar lo mismo, ¿no es cierto? Entonces, digamos, lo que hay que hacer es terminar con el ahorro forzoso, que es la madre del cordero, el abuso, y realmente pasar a todo el mundo a un sistema de seguro social en el cual las cotizaciones se usen para pagar pensiones adecuadas y dignas. Y para ahorrarle al fisco una enorme cantidad de dinero. Porque en lugar de destinar un quinto de su presupuesto a ahorrar para 30 años más, es un quinto del presupuesto, yo lo reitero, un quinto del presupuesto que le permite realizar lo que hoy día el Estado tiene que realizar. Entonces es lo que hay que hacer para resolver el problema fiscal, pero al mismo tiempo para mejorar las pensiones de la población civil. Las pensiones de la población militar, hay que terminar los abusos, pero no hay que disminuir los montos que reciben, porque son montos razonables. Ahora, en promedio, en fin, esa es la opinión que tiene Senda al respecto. Ahora, yo quiero decir una última cosa para terminar. A mi juicio, aquí se dice que el problema son las desigualdades en el país. Yo creo que eso es verdad, pero más que las desigualdades, hay muchos países que son desiguales, pero que no están en crisis política. Este país está en crisis política porque aparte de las desigualdades hay otra cosa, que son los abusos y distorsiones que vienen desde el tiempo de la dictadura, que se gestaron con la restauración oligárquica que vino después del golpe de 1973. Y eso es lo que está terminando, digamos, acá. Eso es lo que está terminando. Ahora, ¿y cuáles son los abusos? El principal abuso es que la élite no se contenta con las ganancias y rentas que se apropian, sino que además le mete mano a los salarios. Y ese es el principal abuso. ¿Y cómo le mete mano a los salarios? Le saca 1/3 del salario a los trabajadores con 3 ítems, uno de los cuales a los jóvenes como usted le tocan muy directamente, que es la educación pagada. La educación pagada es un abuso, porque significa cargar el peso del sistema educacional y científico ¿en qué? En los hombros de los trabajadores. Y eso no corresponde pagarlo con el salario. El salario no es para pagar la educación. El salario es para que vivan dignamente los trabajadores y su familia, incluidos sus viejos. ¿Quién tiene que pagar las cosas de la cultura, de la ciencia, del arte? ¿Quién tiene que sostener esas actividades que se llaman del espíritu? Y la educación, desde luego. La élite, ¿con cargo a qué? Al excedente que se apropian, pues. Si se apropian de todo lo que producen de los trabajadores, ellos se apropian de la mayor parte, que es el excedente, y le dejan a los trabajadores los salarios. Pero los salarios no pueden tocarlos además. Y del excedente, todas las sociedades, hasta las sociedades de esclavos o de siervos, saben que las cosas del espíritu se pagan con el excedente y no con los salarios. Y aquí en Chile, desde el golpe militar, está la educación pagada, que le significa que le cargan a los salarios el pago de la educación. Eso hay que acabarlo. Es un abuso. Es un abuso. Se pasan de la raya. El ahorro forzoso. Supongamos que el ahorro forzoso efectivamente fuera para
ahorrar esa parte del producto que todas las sociedades tienen que ahorrar para reponer el gasto del capital productivo, el desgaste, y para hacerlo crecer. Bueno, ese que es el ahorro nacional, que es necesario, ¿quién tiene que financiarlo? Los empresarios, pues, no los trabajadores. ¿De cuándo acá que son los trabajadores los que tienen que financiar el empresario, el ahorro forzoso, el ahorro nacional? No, son los empresarios. Entonces, que pretendan por la vía del ahorro forzoso en la AFP cargárselo a los trabajadores es un abuso, se pasan de la raya. Y por eso la gente reclama, pues. Y el otro abuso, que es meterle mano a los salarios, son los intereses usurarios de los créditos de consumo popular, que significan más de un 10% de la masa de salario, solo en intereses de los créditos de consumo, de las líneas de sobregiro, de los créditos de casas comerciales. Todo eso usted lo suma, los intereses que pagan, que es más de un 30% anual en promedio, el interés que cobran por eso equivale a más de un 10% de los salarios. Entonces, entre esas tres cosas, le sacan un 10% para ahorro forzoso, un 10% para educación y un 10% de usura, le están sacando un 30% de salarios que de por sí son precarios y magros. Entonces, eso es un abuso, ¿me comprende? Es un abuso. Si se quedaran con las puras utilidades, el país seguiría siendo desigual, pero no sería abusivo. Esto no es permitido, no es tolerado en las sociedades modernas, bien constituidas. En Chile sí, porque hemos tenido la restauración oligárquica después del golpe. Pero eso está terminando. Bien, con estas reflexiones muy interesantes terminamos esta entrevista con Manuel Riesco. Manuel, queremos mandarte un abrazo muy fraterno a la distancia. Agradecemos tu presencia en este programa, Cuando el río suena, realizado por el Instituto de Ciencias y Humanidades Alberto Noble. Muchas gracias y nos encontramos en otro capítulo. Muchas gracias, Manuel, y un abrazo a la distancia. Un abrazo a ustedes y muchas gracias. Nos vemos.